Saludos, bendiciones. Este es Pastor Israel Barreto y quiero que tome un momento para reflexionar conmigo. Una de las cosas que vive el ser humano es el deseo de alcanzar éxito en esta tierra. Muchas veces utilizamos un punto de referencia para ver cómo podemos alcanzar algo no basado en nuestras habilidades, sino en lo que otro ha logrado. Una de las cosas que hemos aprendido de la palabra del Señor es que nuestro Dios es un Dios que traza un plan individual para cada ser humano. En este día debemos de comprender y entender esta realidad, que cuando Dios te puso en esta tierra no era para imitar o copiar algo que ya estaba en la existencia, sino para lograr algo único y personal para la vida tuya. La Escritura dice en el libro de Joel, capítulo 1, el verso 2, de esta manera dice: Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. El contexto del verso es que el profeta es utilizado por Dios para traer una palabra de exhortación al pueblo de Israel, por cuanto el pueblo se había alejado de la voluntad del Padre. El Señor, a través del profeta, trae una palabra de amonestación, de corrección, con el propósito de producir un corazón arrepentido para que el pueblo volviese a la voluntad del Señor y ver la gloria de Dios en su vida. Mas sin embargo, el profeta inicia diciendo que lo que venía para el pueblo de Israel era algo que jamás se había visto en la historia. El verso tiene tres implicaciones: que lo que Dios hará en la vida del pueblo de Israel será único, histórico y generacional. Lo voy a repetir: será único, histórico y generacional. Dios te dice en este día: el propósito que yo he establecido en tu vida será único, histórico y generacional. Cuando hablamos de algo único, implica que nunca se había visto. Es original, no es una copia, no es algo que ya existió en la existencia, sino que Dios te escogió específicamente para lograr algo que jamás se había visto sobre la faz de la tierra. La Escritura nos presenta a un hombre llamado Eliseo que anda con un hombre llamado Elías. Y cuando llega su momento de partida del profeta Elías, la Escritura dice que el hombre de Dios le pide al profeta: pido una doble porción de tu espíritu. Eliseo pudiera pedir exactamente el depósito que Elías tenía, mas sin embargo él entendió que el Dios que uno sirve tiene la capacidad de ser mucho más abundante de lo que uno puede pensar y imaginar. Lo segundo, que es algo histórico. Algo histórico es algo que traza algo y marca algo en el calendario. Es un antes y un después. Y Dios te dice en este día que lo que voy a hacer en tu vida va a producir un antes y un después en tu vida. En una ocasión, un hombre bajo el nombre Dr. Martin Luther King Jr. se paró en las escalinatas delante del Capitolio y declaró su famosa declaración I have a dream. En esa declaración, multitudes de personas vieron a través de la televisión, escucharon a través de la radio cómo este hombre que defendía con tantas fuerzas, con tanto ánimo, los derechos civiles de los afroamericanos, impactó, y eso hizo historia. Habían muchachitos, habían jovencitos viendo a este hombre afroamericano parado delante del Capitolio declarando estas palabras, y ellos pensaron por ese momento: lo que ese hombre logró, yo también puedo lograr. Hasta el día de hoy, en el mes de febrero, se celebra el nacimiento de este gran hombre. Y este hombre impactó tanto que marcó la historia de una sociedad. Y lo que Dios te dice en este día es: esto es precisamente lo que quiero hacer contigo. Yo quiero lograr algo en ti que impacta. Yo quiero lograr algo en ti que sea el histórico para tu descendencia, que sea histórico para tu sociedad. Que cuando la gente vea lo que Dios ha hecho en tu vida, ellos pueden decir: lo que Dios hizo en él y logró en él, Dios lo podía hacer en mi vida. De hecho, de manera única y original. Yo vengo a declarar que tú eres un antes y un después para tu familia, para tu sociedad y para tu cultura. Es decir, antes de ti, tu familia era conocido como los alcohólicos de la ciudad.
Después de ti son conocidos como los príncipes del Señor. Antes de ti eran conocidos como los que nunca alcanzan nada, pero después de ti son conocidos como aquellos que Dios prospera. Antes de ti son conocidos como los vagabundos de la tierra, adictos a drogas, pero después de ti son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Antes de ti tu familia tenía un nombre, un apellido que marcaba quizás horror en la comunidad, pero después de ti serán conocidos como los benditos del Señor, que cambian historia y trastornan ciudades. Yo vengo a expresar estas palabras a personas que deben de comprender y entender que lo que sucedió en el pasado de tu familia no determinará el futuro cuando nosotros nos anclamos al propósito de Dios. Tú eres una persona que cambia la historia. Tú eres una persona que tiene la habilidad de cambiar la historia de tu familia y de tu trascendencia. Y por último, lo que Dios quiere hacer en tu vida es generacional. Comenzará contigo, pero no terminará contigo. Tú eres el inicio de cosas grandes en tu familia, pero no es el final. El problema de muchos de nosotros es cuando venimos ante la presencia del Señor, somos muy egoístas. Solamente pensamos en lo que Dios puede hacer en el hoy y en el ahora, pero no pensamos que Dios es capaz no solamente de tratar con nuestras necesidades hoy, sino asegurar que nuestro futuro está seguro en Él. Dios le dice a Moisés: yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, soy Dios de generaciones. Lo que inicié con Abraham no necesariamente va a terminar con Abraham, pero Isaac logrará alcanzar lo que Abraham no alcanzó. Lo que alcanzó Isaac quizás no era la plenitud de toda la promesa, pero lo que no terminó Isaac lo terminará Jacob. Lo que no terminó Jacob lo terminará Judá. Lo que no terminó Judá terminará David. Lo que no terminó David terminará Salomón, hasta llegar un hombre llamado Jesús, que terminará la obra que ha sido enviado a hacer. Yo vengo a declararte en este día: tú eres el alfa quizás de una promesa, pero no eres la omega. Tú necesitas ver mucho más allá de tu tiempo presente y entender que Dios inició contigo, pero seguirá en la vida de tus hijos, de los hijos de tus hijos. Que un día tu tataranieto abre sus ojos, contempla la grandeza de Dios en su vida y pueda decir: mi abuelo vio gloria, pero la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Necesito que en este día tú reflexiones, que comience a pensar y preguntarte: ¿estaré yo viendo cosas únicas? ¿Estaré yo viendo cosas históricas? ¿Estaré yo viendo cosas generacionales? Asegúrate que todo lo que logras en el Señor cumple estas tres cosas, y al fin de todo, tú compromete de darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Bendiciones y gracias por tomar este tiempo para reflexionar conmigo.